Si, por ejemplo, sabemos que la inflación de este año va a ser el 5%, los acreedores pueden incrementar los tipos de interés a los que prestan a los deudores en un 5%, cubriéndose de esa manera frente a la inflación. O si yo vendo hoy unas mercancías para atesorar dinero y al cabo de un año comprar otras mercancías con el dinero que he atesorado, puedo incrementar hoy el precio de las mercancías que voy a vender en un 5% para atesorar un 5% más de dinero, y aunque a lo largo del año suban los precios en un 5%, mi poder adquisitivo se mantendrá constante. Y lo mismo cabe decir de la deflación. Si esperamos que los precios caigan este año un 5%, los deudores les pueden exigir a los acreedores un tipo de interés nominal 5 puntos más bajo, porque los acreedores recobrarán dentro de un año un dinero que tendrá un 5% más de valor que el actual, y a su vez, quienes compren mercancías hoy para revenderlas al cabo de un año pueden anticipar la rebaja esperada en el precio al que venderán dentro de un año y exigir hoy una rebaja del 5% en los precios de las mercancías que compran y que van a revender un 5% más baratas por la deflación esperada dentro de un año. Si todo esto sucediera, démonos cuenta de que no habría redistribuciones arbitrarias de riqueza como consecuencia de la inflación o de la deflación. Quienes adoptaran una posición corta en dinero durante un periodo inflacionista no ganarían, porque su contraparte, los que adoptan una posición larga en dinero, habrían previsto la inflación y les habrían cobrado un sobreprecio, y a su vez quienes adoptan una posición larga en dinero durante la deflación tampoco ganarían, porque su contraparte, quienes adoptan una posición corta en dinero, habrían previsto la deflación y les impondrían un descuento. Por tanto, en un entorno de oferta monetaria rígida y por tanto tendencialmente deflacionista, como el que aparentemente aspira a implantar Javier Milei en la Argentina, si los agentes económicos fueran capaces de prever perfectamente la deflación, no habría ningún tipo de descoordinación económica. Pero este no es un escenario realista por 3 razones. La primera es que es imposible prever con exactitud cuál será la inflación o la deflación esperada dentro de una economía. No solo porque existe una ineradicable incertidumbre sobre el futuro, sino porque además la inflación o la deflación esperada va a depender de las propias expectativas de los agentes sobre cuál vaya a ser la inflación o la deflación esperada. Y si es imposible prever con exactitud cuál va a ser la inflación o la deflación esperada, y si en consecuencia existen diversas expectativas sobre cuál va a ser la inflación o la deflación esperada, subsistirán las redistribuciones arbitrarias de riqueza como consecuencia de esa inflación o deflación no enteramente esperadas. En segundo lugar, porque aun cuando todos fuéramos capaces de prever con exactitud cuál va a ser la inflación o la deflación futura, no todos los agentes económicos tienen la misma capacidad para adaptar sus precios a esa inflación o deflación esperada. Hay precios que se negocian a largo plazo, por ejemplo, los salarios, por ejemplo, los tipos de interés, por ejemplo, los alquileres, por ejemplo, los suministros energéticos. Y todos esos precios no pueden estar fluctuando continuamente en función de nuestras cambiantes expectativas sobre cuál va a ser la inflación o la deflación esperada. El ejemplo más típico y más sencillo de entender: si estamos en un entorno deflacionista, donde los empresarios, en consecuencia, han de abaratar los precios de sus mercancías para seguir vendiéndolas, pero esos empresarios no son capaces de renegociar simultáneamente a la baja los salarios de sus trabajadores o los alquileres que pagan a sus arrendadores, entonces el precio al que van a vender las mercancías va a ser decreciente, mientras que sus costes se van a mantener estables, y eso provocará un estrechamiento de su margen de ganancia que abocará a algunos de ellos a la reestructuración o a la quiebra, es decir, al desempleo de recursos. Es decir, que a corto plazo provocará una recesión. Por supuesto, al cabo del tiempo todo esto se termina solucionando. Los trabajadores despedidos acaban encontrando otro empleo, los inmuebles desocupados terminan encontrando otros inquilinos, etc.
pero durante todo el tiempo en el que se ha destruido un modelo de negocio y sus factores productivos permanecen desempleados, durante todo ese periodo de tiempo no se está generando riqueza. Es como decir que las crisis económicas en el fondo no importan tanto porque a medio o largo plazo se terminan solucionando. Sí, claro, pero durante el periodo de crisis se destruye mucha riqueza. Y en tercer lugar, aun cuando todos conociéramos perfectamente cuál va a ser la inflación o la deflación esperada, y aun cuando todos tuviéramos plena flexibilidad instantánea para renegociar todos nuestros precios, hay precios que ni siquiera son susceptibles de ajustarse en función de la inflación o la deflación esperada. El caso más claro con la deflación son los tipos de interés. Imaginemos que un agente económico está dispuesto a endeudarse a un tipo de interés real del 2%, y hay otro agente económico que está dispuesto a prestarle a un tipo de interés real del 2%. Pues bien, aquí tenemos una oportunidad de coordinación mutuamente ventajosa entre el acreedor y el deudor. Uno se quiere endeudar al 2%, el otro quiere prestar al 2%. Pero ahora imaginemos que ambas partes esperan una deflación durante el próximo año del 5%. Para que con una deflación esperada del 5% el tipo de interés real se mantenga en el 2%, el tipo de interés nominal al que se presta el dinero ha de ser del menos 3%. Es decir, yo te presto 100, tú me devuelves 97 al cabo de un año, pero esas 97 al cabo de un año tendrán un poder adquisitivo equivalente a 102 unidades monetarias actuales. Por tanto, el acreedor prestando hoy 100 y recuperando 97 dentro de un año es como si le hubiesen devuelto 102 en términos reales. Ahora bien, aunque ambas partes sean conscientes de ello, el acreedor no querrá prestar dinero a un tipo de interés del menos 3%. ¿Por qué? Pues porque si el acreedor tiene 100 unidades monetarias y se limita a atesorarlas, no a prestarlas, sino simplemente a atesorarlas, al cabo de un año tendrá 100 unidades monetarias, que con una deflación esperada del 5% tendrán un poder adquisitivo equivalente a 105 unidades monetarias actuales. O expresado de otra manera, si presta 100 unidades monetarias a un tipo de interés real del 2%, nominal del menos 3%, el acreedor gana menos que si se limita a atesorar el dinero. Prestando recupera 97 unidades monetarias con un poder adquisitivo de 102, atesorando mantiene 100 unidades monetarias con un poder adquisitivo de 105. Por tanto, la deflación esperada se carga todo el mercado de préstamos con tipos de interés por debajo de la deflación esperada. En definitiva, las subidas de precios o las bajadas de precios derivadas de cambios en el valor de los bienes son positivas y necesarias para la coordinación económica. Las subidas generales de precios o las bajadas generales de precios, es decir, la inflación o la deflación como consecuencia del cambio de valor de la unidad monetaria que utilizamos como unidad de cuenta dentro de la economía, no son positivas para la coordinación económica. Los cambios de valor no esperados en la unidad monetaria generan descoordinaciones económicas a través de redistribuciones arbitrarias de riqueza entre los agentes económicos. Y ser capaz de anticipar, aunque sea parcialmente, los cambios de valor del dinero, así como reaccionar para adaptarse a ese cambio de valor esperado del dinero, resulta costoso y por tanto no posible en el margen. Y cuanto mayor sea el margen de no adaptación a la inflación o a la deflación futura, es decir, cuanta mayor sea la inflación o la deflación no esperada, mayor la descoordinación y mayor la redistribución arbitraria de riqueza. Por tanto, no, imponer en Argentina un sistema monetario y financiero conducente a la deflación estructural sería un enorme error a largo plazo de Javier Milei. Es verdad que como durante las últimas décadas el gran problema de Argentina, con mucha diferencia, ha sido la inflación galopante, preocuparse de que en el futuro los problemas puedan venir desde el lado de la deflación parece un escenario absurdamente irreal. Pero precisamente porque en Argentina existe, con razón, lógicamente, un sesgo antiinflacionista muy fuerte, hay que advertir y evitar que el país sobrereaccione
instituyendo problemas similares a los que tienen ahora, pero desde el lado deflacionista. Libertad monetaria y libertad bancaria, simplemente eso, no a la banca Simons, que no deja de ser una regulación estatal en contra de la libertad bancaria. Una regulación estatal que evitaría que el libre mercado estabilice espontáneamente el valor del dinero. Es decir, una regulación estatal que impondría artificial y coactivamente la deflación estructural dentro del país. Y tan descoordinadora puede ser una inflación estructural como una deflación estructural perpetradas a través del Estado. Así que no, ojalá Javier Milei no siga ese camino.